Hola gente bonita, soy Juli de Faro de Luz y hoy hablaremos del tronco del problema. ¿Se acuerdan cuando el primer video hablábamos de la raíz del problema? Después vinieron las 4 partes de cuestiones importantes. Hoy vamos a hablar de, siguiendo el árbol, hagan de cuenta que hay un árbol. Vamos a hablar de la parte de arriba, o sea, del problema en sí mismo. Todos los problemas, conflictos y demás que van surgiendo a lo largo de nuestras vidas. Una vez teniendo claro cuál es la raíz del problema, si es que hay una raíz del problema, vamos al siguiente paso, que es el problema en sí mismo. Tenemos ¿a qué me refiero con tronco? El tronco significan varias cosas. Es el problema, puede ser un camino, una decisión, un paso, un sendero, X cosas. Pero en este caso vamos a hablar del problema. Es el problema en sí mismo. ¿Cómo se hace para resolver un problema? La mayoría de las veces los problemas te dicen vos tenés que enfrentarte al problema porque vos tenés miedo a que sucedan ciertas cosas. No siempre uno reacciona por miedo. Muchas veces los problemas pueden ser ajenos, o sea, fuera de uno, y otras veces pueden ser pensamientos que nosotros tengamos sobre alguna inseguridad que puede surgir o algo que nos sobrepasa, estamos cansados, estamos hartos de ciertas situaciones o no sabemos cómo llevar a cabo temas que nos involucran en cosas que nos pasan. Una de ellas, por lo general, es que mucha gente no encuentra pareja, no encuentra su alma gemela. Entonces se frustra, se pone triste y la mayoría de las veces parece que esa persona tuviese un problema porque lo ve de ese modo. Y si él no lo ve o ella no lo ve así, el entorno familiar o el entorno donde está lo ven de ese modo y trasladan esa angustia, entre comillas, a la persona afectada. Otro problema que mucha gente últimamente está teniendo, porque no es que no existiera antes, sino que se normalizaba la mayoría mantenía callados esas cosas, es el hecho de las relaciones tóxicas que le dicen ahora, porque tienen comportamientos y actitudes que dañan al otro. Puede ser de forma física, con golpes, tironeos y demás, cosas feas que les hacen a las personas. Y la otra, verbales, menospreciar, desvalorizar, tratar de achicar a la otra persona, utilizar brujería para que esa persona no pueda avanzar, es decir, no solamente la parte física, sino también la psicológica, a veces la familiar, porque ponen en contra a toda la familia, y la parte energética, donde esté la brujería en el medio. Y si no es brujería, es envidia, malas vibras, mala energía, te mandan alacranes, te mandan cucarachas, te mandan hormigueros. Guarda con esos bichos que son seres de la tierra, pero vibran muy bajo. Y generalmente cuando encuentran eso, tenés personas que te envidian, que son rencorosas o que directamente no te soportan y te mandan toda su mala energía para que a vos te vaya mal.
Ese es un problema también. Después, cuando necesitas tomar una decisión y estás dudando o no sabes qué elegir, si vos tenés que elegir entre ponerle un mejor empleo, salirte, renunciar del empleo, elegir entre una persona y la otra, elegir tomar la decisión o no, elegir alejarte de alguna circunstancia que te esté atravesando o no, o quedarte en el molde, en el lugar. Después están las inseguridades que tiene cada persona. Puede ser algo físico, algo psíquico y algo espiritual. Hay mucha gente que busca desesperadamente tener alguna creencia y eso le puede generar problemas, porque en realidad se están olvidando de ellos mismos. Y después están los pensamientos dañinos, que son los pensamientos que tenemos la mayoría de las personas en cuanto a nuestras capacidades, nuestro poder y nuestro momento que estamos en silencio. Vienen ciertos pensamientos a decirte no podés hacer tal cosa, no servís, no sos capaz. Pueden ser pensamientos que ustedes digan, bueno, yo nunca tengo esos pensamientos. Puedo tener pensamientos positivos, pero con energía o cargados de negatividad o cargados de algún recuerdo donde, por ejemplo, hay gente que le gusta la frutilla, habla bien de la frutilla, pero en alguna situación que se lo sirvieron mal a la frutilla, pónganle que con desprecio, queda esa carga de desprecio y ustedes lo asumen como si fuera así. Es decir, es algo tóxico, porque por un lado te muestran una cosa y abajo es otra. Es como las máscaras. La máscara parece preciosa, horrorosa, y detrás de la máscara es otra cosa. O es la realidad. Entonces, el tronco del problema te permite visualizar bien cuál es el problema que la persona tiene, que vos tenés, que vos pensás, y su enseñanza. Todo es un aprendizaje. Aún las cosas más feas que puede experimentar una persona, esas cosas son enseñanzas. Todo es enseñanza y a veces está pactado a través del alma para experimentar eso. A veces, no siempre. Entonces, cuando uno visualiza esos problemas que acabo de mencionar, que son los más comunes, puede ser incluso problemas estructurales, familiares o estructurales de, por ejemplo, estás viviendo en una casa, se te llena de humedad la casa, las reglas no te permiten, qué sé yo, los albañiles te tratan mal y empieza un conflicto entre las partes, ¿no? Entre vos, que sos el dueño, un ejemplo, y el albañil, que es el ajeno, que no te trabaja correctamente. Eso genera un problema. Ahí tienen uno. Pero está en uno poder visualizar realmente si es ese el problema, o es el maltrato el problema, o es que no trabajan correctamente y te están verseando, o qué sé yo. ¿Estamos? Una vez que tienen eso, que hay que pensarlo en el momento, a veces se dan conflictos en el momento y la mayoría de la gente discute, pelea, discute todo el tiempo y después se enfría la cosa y cada uno a su casa o se cierran las puertas o hay un silencio. En ese silencio tienen que analizar para resolver el problema. Si es un problema que los atraviesa completamente, mi recomendación es que ustedes no se dejen manipular por la situación. Es decir, muchas veces hay problemas que ustedes
no pueden hacer nada. No está en sus manos hacer algo. O sea, no se metan en conflictos ajenos cuando algo adentro suyo les dice no, quédate afuera. Es decir, su intuición dice no te metas, en pocas palabras. Ahora, si ustedes tienen que meterse, previamente tienen que tener un conocimiento de consejería o de mediación. Previamente tienen que haber practicado para no llevarse ninguna agresión tanto verbal como física. Tengan mucho cuidado con eso, no se metan en cosas donde ustedes pueden salir perjudicados. Entonces, una vez que visualizan cuál es el problema real y su enseñanza, qué es lo que tienen que aprender. Si no saben, no se percatan todavía de la enseñanza, no hay problema, porque eso después, cuando encuentran la solución, van a decir, eso significaba, ya entiendo. Después de la visualización, viene la parte de alejarse. Es decir, ustedes háganlo de esta forma. Imagínense discutiendo con alguien o el problema económico, lo que tengan a mano, que sea su problema real. Y se hacen para atrás. Es decir, ustedes hacen un paso para atrás y lo ven desde otra perspectiva. La perspectiva del tronco es ver las cosas de otra manera. Es decir, si ustedes lo estaban viendo frente a frente, ahora lo van a ver desde arriba, como si estuvieran en el cielo mirando hacia abajo. O desde el suelo mirando hacia arriba. O desde algún punto X, para saber cómo se ve la situación. ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿Qué es esa perspectiva? Tienen que saber desde cuándo se cree eso o sucede eso. Desde cuándo apareció ese conflicto. Por eso es necesario, algunos conflictos tienen o son más bien esporádicos, los esporádicos no, pero el resto tienen raíz. Entonces, tenés que ver, fijarte cuál es la raíz del problema para decir, bueno, vamos a cortar con esto, se acaba, yo no voy a seguir en un conflicto que no me da nada, no avanzo y yo no aprendo, no llego a entender cuál es el tema. En ese caso, se toma la decisión, no está mal, no están haciendo nada malo, al contrario. Pero bueno, la otra persona se siente mal, qué sé yo. Bueno, pero ustedes ya están haciendo la solución del problema. Le toca al otro, por su parte. Cada uno tiene una parte en el conflicto. Si no se ponen de acuerdo, no hay acuerdo y se acabó. No lo hagan todo algo malo, no es así. Más bien, eso se verá en su momento. Pero todo tiene solución. Y si no hay una solución, hagan un paso al costado y vayan a otro lado. Es decir, ¿no pueden con eso? Bueno, tenés dos opciones. Pedir ayuda a alguien coherente que te pueda dar una mano o hazte un lado y correte del problema. Después de saber más o menos desde cuándo o cuándo sucede eso o para qué, cuándo, son las típicas preguntas, es el tema de ver la situación. Ustedes tienen que ver la situación del conflicto. Tienen que separar el problema, que es un conflicto, la situación, o sea, el contexto, los sentimientos que están atravesando el conflicto o las cosas que atraviesan el conflicto y los involucrados, que son las personas, animales o plantas. Por ejemplo, un granjero que está sembrando y de pronto resulta que no crece nada y hace todo lo posible y no crece nada. ¿Qué puede estar pasando ahí? Eso es un problema. El granjero está gastando dinero, está invirtiendo su tiempo y su dinero para que crezca algo, pero ese algo no crece y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Bueno,
Entonces, el granjero lo que tiene que hacer es visualizar, observar bien la situación, mirar la tierra, mirar sus abonos, mirar todo el contexto, o sea, toda la situación, y averiguar quiénes son los involucrados. Pónganle que no crece nada porque faltan minerales en la tierra. Entonces, los minerales de la tierra, él, que es el granjero o la granjera, y algunos animalitos que se comen las semillas. Son 3 los involucrados. Entonces, una vez que vos tenés en cuenta quiénes son los que juegan en este problema, los que están en el medio del problema, ya tenés una nueva visión en esa perspectiva. Decís, bueno, perfecto. En realidad, ¿por qué no estamos peleando? ¿Porque yo quiero ser mejor que vos? ¿O porque no nos ponemos de acuerdo? ¿O porque no te soporto? Cuando vos te tomás en cuenta y separás y empiezas a categorizar, si querés, o separar las cosas, porque está todo mezclado generalmente, te das cuenta de que no es tan grave el problema. Entonces vas solucionando esos pequeños parámetros del conflicto, esos pequeñitos temitas, hasta que des con la solución real. Entonces, cuando ustedes tengan esos detalles vistos con la perspectiva, recién la solución a esto viene a ser que hay que tener o tomar en cuenta que no hay culpabilidad. Acá nadie es culpable de nada. No, pero mato a fulanito, menganito, sultanito. Sí, pero es un contrato de alma por lo general. Esa alma está destinada a morir de tal o cual forma. Es duro, es horrible, sí. Muchas veces hay ciertos problemas que las personas llevan a desvivirse. Entonces, antes de llegar a esos extremos, siempre tengan en cuenta esto. Que no tienen culpa de nada. No, porque yo soy envidioso y no me gusta, o soy celosa, o soy qué sé yo. Bueno, sí, pero tenés un motivo por el cual sos así. Alguna inseguridad, algo, alguna proyección de algo que te está llevando a tener esos comportamientos, esas actitudes para con el otro. Entonces, toman en cuenta que no hay culpabilidad y aprender a responsabilizarse de sus acciones. Es decir, tenés que ser responsable de lo que decís, de lo que haces y de lo que pensás. Una vez que vos te haces cargo de eso, tenés la solución al problema. Y si no es la solución, porque excede, es decir, es ajeno a vos, bueno, no hay problema. O sea, la misma palabra, no hay ningún conflicto. Pero mientras vos des el primer paso, ya es algo, porque ya estás mirando desde la solución y no desde la queja. Quejarse es bueno hasta cierto punto, porque hay gente que vive quejándose y no hace nada para cambiar. El hecho es dar el primer paso. Teniendo todas estas herramientas que les doy, que es para que ustedes las hagan y las cumplan, en el siguiente vídeo vamos a hablar de la ramificación del problema, o sea, de la parte de arriba del árbol del problema. Espero que les haya gustado este vídeo. Les mando un abrazo gigante, gracias por escuchar. Recuerden que son maravillosos, todos son maravillosos, todas las personas, y siempre va a haber un faro de luz iluminando su camino. Hasta luego, nos vemos en el siguiente vídeo.